Hola ingenieros, vamos a desarrollar el problema 6.3 del libro Elementos de electromagnetismo de Matthew Saico. El enunciado nos dice esto: la región entre x igual a 0 y x igual a d es vacío. Bueno, cuando nos describen x igual a 0 y x igual a d, se están refiriendo a dos planos infinitos. Entonces, un plano infinito en z y en y, en x igual a 0, y otro en x igual a d. Y tiene una densidad volumétrica de carga igual a ρ sub 0 multiplicado por x menos d sobre d. Si el potencial en x igual a 0 es igual a 0 y el potencial en x igual a d es igual a b sub 0, halle el potencial y el campo eléctrico y la densidad de carga superficial en el punto x igual a 0 y en x igual a d. Entonces lo que nos describe el problema, dado que nos están dando un valor de densidad volumétrica de carga, este se debe resolver utilizando la ecuación de Poisson. Y como nos describe el problema, esas dos placas infinitas están en el vacío. Por lo tanto, esa permitividad absoluta va a ser igual a la permitividad del vacío. Adicional, como nos describe la densidad volumétrica de carga, está en coordenadas rectangulares y además solo depende de x. Entonces, al desarrollar el laplaciano, las derivadas parciales con respecto a y y z van a ser igual a 0. Entonces vamos a comenzar a reemplazar tanto el laplaciano como la densidad volumétrica de carga. Entonces acá reemplazamos la segunda derivada del potencial con respecto a x. Y en ρ sub b pues reemplazamos la expresión que nos da el enunciado. Aquí podemos hacer producto de extremos, producto de medios, y esta ecuación nos quedaría. Ahora procedemos a integrar a ambos lados. Entonces, integral a este lado, integral a este otro. Entonces, tendríamos pues integral de, bueno, al integrar x nos queda x cuadrado sobre 2 menos d por x. Y como son integrales indefinidas, pues tenemos que agregarle la constante de integración. Pongámosle una constante a. De nuevo, volvemos a integrar a ambos lados. Y bueno, acá nos quedaría la integral de este término de esta forma, la integral de este acá de esta forma, y bueno, integrando la constante de integración, entonces nos queda a por x. De nuevo, como integramos de forma indefinida, debemos agregar otra constante de integración que la llamamos b. Ahora, con las condiciones que nos da el enunciado, vamos a hallar el valor de a y de b. El primer parámetro que nos da es que el potencial en x igual a 0 es igual a 0. Entonces, donde haya x, vamos a reemplazar 0. Entonces, acá el potencial es igual a 0. Entonces, después de hacer el reemplazo, pues vamos a encontrar que todo este término es igual a 0, este también. Por lo tanto, b va a ser igual a 0. Ahí ya tenemos la primera constante. Ahora reemplazamos el otro parámetro. Cuando x es igual a d, el potencial es igual a b sub 0. Entonces, en la ecuación que hallamos, reemplazamos donde haya x por d. Entonces nos queda d al cubo. Acá teníamos una d multiplicada por d al cuadrado sobre 2. Bueno, y vamos a simplificar esa expresión. Como acá tenemos la letra d elevada al cubo en ambos términos, entonces podemos sumar estos dos, lo que nos quedaría como d elevado a la 3 sobre 3. Y bueno, negativo. Aquí podemos cancelar esta d, aquí quitarle 1 a este término. Y bueno, como necesitamos hallar el valor de a, pues comenzamos a despejar. Bueno, entonces en el despeje tenemos que menos por menos es más. Al pasar al otro lado del igual, pues nos quedaría menos. Ρ sub 0 por d al cuadrado sobre 3 veces la permitividad del vacío.
Y por último pasamos a dividir esta D y tendríamos el valor de A. Y tendríamos que A es igual a al potencial B sub 0 sobre D menos P sub 0 por D 3 epsilon sub 0. O 3 veces la permitividad. Bueno, esta D al pasar a dividir pues le va a quitar y nos queda que este sería el valor de la constante A. Ahora este valor lo vamos a reemplazar en la ecuación que salió de integrar dos veces el potencial. Y aquí tendríamos la expresión para el potencial. Bueno, ya hallamos el potencial, ahora nos pide el campo eléctrico. Entonces, para el campo eléctrico vamos a utilizar esta ecuación, que nos dice que la intensidad de campo eléctrico va a ser igual a menos el gradiente del potencial, el cual para coordenadas cartesianas estaría definido por esta fórmula. Entonces, aplicándola, esta es la expresión del potencial que calculamos anteriormente. Y bueno, esa primera derivada con respecto a x, pues tendría dirección a su x. Ahora, al reemplazar esta expresión en la derivada parcial con respecto a y, como no hay o no está en función de y, esta derivada daría 0. Lo mismo pasa al derivar parcialmente con respecto a z. Esto nos daría igual a 0. Por lo tanto, pues vamos a empezar a derivar con respecto a x. Y este sería el resultado de la derivada. Acá pues nos faltaría simplificar estos términos numéricos. Y bueno, multiplicar el signo menos y aplicarlo a cada uno de esos términos. Y bueno, también hacer la distributiva con estas constantes que tenemos acá. Entonces, haciendo todas esas tareas nos va a quedar el campo eléctrico de esta manera. Acá menos por menos nos queda más. Esta multiplicación quedaría positiva. Este menos se conservaría. Más por menos menos. Menos por menos más. Acá pues nos queda P sub 0. Acá 3/6 sería un medio por x cuadrado por la distancia por la permitida del vacío. Menos, bueno, rho sub 0 por x, esta d se cancela con esta y nos queda sobre la permitividad. Y esa sería la expresión final para el campo eléctrico. Ahora pasamos a desarrollar el literal B, donde nos piden la densidad de carga superficial en x igual a 0 y x igual a d. Entonces este plano, x igual a 0, y este otro plano, x igual a d, pues están limitando esta densidad volumétrica de carga. Por lo tanto, al vernos la densidad de carga superficial, esa densidad de carga superficial en esta cara del plano tendría una dirección normal que tendría la misma dirección de los x positivos a su x. Y la cara de este plano estaría con un vector normal menos a su x. Entonces, utilizando una ecuación del capítulo 4, que sería la ecuación 4.27, vemos que el campo eléctrico entre dos planos infinitos pues estaría dada por esta expresión. Entonces de esta expresión podemos decir que rho sub s va a ser igual a epsilon sub 0 por el campo eléctrico por a sub n, donde a sub n pues sería a sub x. Entonces vamos a tomar la expresión del campo eléctrico y la vamos a reemplazar acá. Entonces nos quedaría rho sub s, densidad de carga superficial, igual a la permitida por el campo eléctrico. Y acá tendríamos que hacer el producto punto entre los vectores unitarios. Entonces el producto punto nos va a dar igual a 1 y tendríamos la expresión para la densidad de carga superficial. Entonces acá vamos a quitar esto, aunque es igual a 1. Y ahora pues vamos a hallar los valores cuando x es igual a 0
y luego cuando x es igual a d. Entonces tomamos esta expresión y donde haya x reemplazamos 0. Haciendo ese reemplazo, pues estos dos términos van a ser igual a 0 y nos quedaría estos dos multiplicados por la permitida del vacío. Y esta sería la densidad de carga superficial cuando x es igual a 0. Ahora hacemos lo mismo con x igual a d. En este caso, cuando x igual a d, nuestro vector normal a la superficie es menos a su x. Entonces, al realizar el producto punto, acá quedaría negativo. Entonces, ρ sub s sería igual a menos la permitida por el campo eléctrico. Tomamos de nuevo la expresión de campo eléctrico y la reemplazamos. Y bueno, donde haya x, vamos a reemplazar con d. Y vamos a comenzar la simplificación multiplicando el menos epsilon sub 0 por cada uno de esos términos que están dentro del paréntesis. Y esta es la expresión que quedaría. Ahora, si observamos, este término tiene ρ sub 0 y d, lo mismo que este y lo mismo que este. Entonces sería menos un medio más 1 menos un tercio. Entonces nos quedaría, y esta sería la expresión final para la densidad de carga superficial cuando x es igual a d. Con esto terminamos el desarrollo del problema. Espero que les sirva para sus estudios. No olviden compartir el video y darle me gusta para que muchos más estudiantes aprendan. Hasta la próxima clase.